Esdras, capítulo 6. Oremos. Cariñoso Salvador, nos acercamos, Señor, pidiendo tu dirección, pidiendo la presencia del Espíritu Santo en la lectura, Señor, de tu palabra, en extraer las verdades para nuestras vidas, para aplicar a nuestra vida diaria, Señor. Te pedimos tu presencia en este momento. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Así, el rey Darío ordenó que se buscara en los archivos que se encontraban en el tesoro de Babilonia, pero en realidad fue en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, donde se encontró un pergamino que registraba lo siguiente. En el primer año del rey Ciro, éste emitió un decreto relativo al templo de Dios en Jerusalén, que se reconstruya el templo como lugar donde se ofrezcan sacrificios y que tenga unos cimientos fuertes y firmes. Hazlo de 27 metros de alto y 27 metros de ancho, con 3 capas de bloques de piedra y una de madera. Los gastos se pagarán con el tesoro real. Además, los objetos de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor tomó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, también deben ser devueltos al templo de Jerusalén y colocados allí. Estas son mis instrucciones para ti, Tatnai, gobernador de la provincia al oeste del Éufrates, Setar-Boznai, y para tus compañeros y funcionarios de la provincia. Aléjate de allí, deja en paz esta obra en el templo de Dios. Dejen que el gobernador y los líderes de los judíos continúen con la reconstrucción de este templo de Dios en su sitio original. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que debes hacer por estos líderes judíos en cuanto a la reconstrucción de este templo de Dios. El gasto total de la obra se pagará con los ingresos reales, el tributo de la provincia oeste del Éufrates, para que la obra no se retrase. Proporciona todo lo que necesiten los sacerdotes de Jerusalén, novillos, carneros y corderos para los holocaustos al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de oliva. Asegúrate de darles esto cada día sin falta. De esta manera podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y pedir por la vida del rey y de sus hijos. Además, declaro que si alguien interfiere con este decreto, se arrancará una viga de su casa y se clavará en el suelo, y él será empalado en ella. Su propia casa se convertirá en un montón de escombros por desobedecer este decreto. Que Dios, que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde sería honrado, destruya a cualquier rey o pueblo que intente alterar lo que he dicho o que destruya este templo. Yo, Darío, emito este decreto. Que se cumpla fielmente. Tatnai, el gobernador de la provincia al oeste del Éufrates, Setar-Boznai y sus compañeros oficiales cumplieron fielmente lo que el rey Darío había decretado. Como resultado, los líderes judíos siguieron construyendo y se sintieron alentados por los mensajes del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Terminaron de construir el templo siguiendo el mandato del Dios de Israel y los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas y el resto de los que habían regresado del exilio,
celebraron con alegría la dedicación del templo de Dios. Para dedicar el templo de Dios, sacrificaron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y una ofrenda por el pecado para todo Israel compuesta por 12 machos cabríos, uno por cada tribu israelita. Organizaron a los sacerdotes y a los levitas por sus divisiones para servir a Dios en el templo de Jerusalén, de acuerdo con el libro de Moisés. Los exiliados que habían regresado celebraban la Pascua el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado para estar limpios según la ley ceremonial. Así que mataron el cordero de la Pascua para que todos los exiliados que habían regresado, para sus compañeros sacerdotes y para ellos mismos. La Pascua la comían el pueblo de Israel que había regresado del exilio y los que se habían unido a ellos y habían rechazado las prácticas paganas de los pueblos de la tierra para adorar al Señor, el Dios de Israel. Entonces celebraron la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Todos los habitantes del país estaban muy contentos porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les fuera favorable, ayudándoles a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. Hola, bienvenido y bienvenida al comentario de Reavivados por su palabra. Vamos a ver 3 lecciones para nuestras vidas que vamos a extraer del capítulo 6 de Esdras, que es cuando continúa la reconstrucción del templo de Dios, que empezó en el capítulo número 5. Primero, Dios cumple su voluntad a través de los reyes en la historia. En el verso número 12 leemos lo siguiente: Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. De acuerdo a este texto, el rey Darío, luego de buscar todos los archivos, encontraron finalmente el archivo que se había escrito antiguamente, donde sí se había dado la orden de reconstruir a Jerusalén. Eso había escrito el rey Ciro. Ahora Darío encontró y pone en marcha la obra de reconstruir el templo. Fue temporal la paralización de la obra. Por tanto, continúa adelante gracias a la intervención de Dios, porque Dios dirige su pueblo. El que dio la autorización no fue cualquier ser humano, fue el rey. Y Dios mueve los acontecimientos del mundo para que su voluntad suprema sea cumplida, sea respetada. Por supuesto que no es arbitrariamente, sino que Él siempre va a presentar el plan, la idea al ser humano, y el ser humano es libre de aceptar o rechazar. Felizmente, el rey Ciro aceptó también en este momento, o en esta parte de la historia, Darío, y mandó incluso que ellos pagarían los honorarios, las cosas que faltasen del templo. Por tanto, la obra continuó con aprobación del rey. Tal vez creemos que Dios no va a permitir que sucedan cosas negativas, estorbos que hace Satanás en la obra. Pero a veces el Señor permitirá, en su gran sabiduría, permitirá que el mal siga también su curso,
no siempre va a evitar todo estorbo, todo dolor. A veces Dios tiene sus objetivos también en mente cuando permite el dolor y siempre es para bien. Y así de esta manera Dios hizo que continuara la reconstrucción del templo de Jerusalén hasta que lo terminaron. Dios siempre vence en la batalla. Su palabra es vida, su palabra es acción. Mi palabra no volverá vacía hacia mí, dice su palabra, sino que hará todo lo que yo le diga. Por tanto, queridos amigos, la palabra de Dios es poder, y si no se cumple de una manera, de todas maneras será cumplida. E incluso Cristo dijo en algún momento, si estos no hablasen, las piedras hablarán. Si la evangelización no se cumple con la voz del ser humano, hasta las piedras podrían hablar, pero su palabra va a cumplirse. Por tanto, no tengas miedo de lo que sucede en tu vida. Si viene el mal, si viene la desesperación, el caos, la desgracia, no pienses que Dios te ha abandonado, que te ha dejado a tu suerte. Si a veces permite el dolor, o como en esta historia, este relato permitió que se detuviera temporalmente por algunos años la reconstrucción del templo, tuvo su propósito. Ahora, en este momento de la historia, sigue cumpliéndose hasta que se reconstruye el templo, según el libro de Esdras. Por tanto, nuestro Dios es Rey Supremo y mueve el mundo para que su voluntad sea prevaleciente. Vamos con la segunda enseñanza. Dios hará prosperar la obra cuando obedecemos su palabra. Vamos a ver ahora qué dice el verso número 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. En este texto que acabamos de leer, se menciona que la obra prosperaba, los judíos edificaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías. Ellos habían profetizado que la obra tenía que continuar y así justamente se estaba cumpliendo. Por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Nota que primero aparece Dios, Él es el que finalmente está ordenando cómo suceden las cosas. Los reyes solamente son sus instrumentos. Entonces, queridos amigos, seamos personas que cumplen lo que dice la palabra de Dios, el don profético, y entonces Dios te prosperará. Dios te dará alegría, prosperarás. Y acá nuevamente entro al tema del don de profecía que Dios dio a la iglesia. Como mencionamos en los capítulos anteriores, el don de profecía Dios derramaba justamente cuando hay una época en donde se necesita la luz de la Biblia, la luz para un mundo difícil, un mundo en oscuridad. Y actualmente también tenemos el don profético que guía a la iglesia. Por tanto, toma atención al don profético. Serás una mejor persona, mejor líder, mejor maestro, mejor padre, madre, etc. Serás mucho mejor. Y eso, gracias a que obedeces su palabra. Dios prosperará la obra que haces. El secreto es obedecer la palabra. Mientras más puntualmente obedezcas la palabra, más bendiciones llegará a tu vida. Pide ayuda al cielo para que te ayude a obedecer, para que te ayude a encontrar lo necesario para tu vida.
Queridos amigos, vamos a la tercera enseñanza. Dios dará felicidad a tu vida mientras seas obediente a sus preceptos. Vamos a ver qué dice el verso número 22, que es el último versículo. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Como vemos en este texto, celebraron, estaban alegres, estaban contentos porque estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura, porque Dios los había alegrado. Eso es lo que menciona el texto. No hay mejor celebración en la vida que cuando Dios mismo se encarga de alegrarte. Muchas veces perdemos esta bendición, hacemos muchos errores en nuestra vida y perdemos. Sabes, querido amigo, tú estás hecho para vencer, tú estás hecho para salir adelante. Querido amigo y querida amiga, ¿quieres felicidad? ¿Quieres vida plena? Obedece los preceptos, los mandamientos de Dios. Ellos te guardarán, ellos te llevarán hacia a lo que necesites. Querido amigo y querida amiga, sigamos siendo obedientes a la palabra de Dios y el Señor bendecirá nuestras vidas y todo lo que hagamos. Por eso la aplicación para nuestra vida hoy es lo siguiente. Inicia a obedecer la palabra de Dios y verás cómo Dios bendice tu vida y coloca felicidad en tus manos. El Señor va a ayudarte, el Señor va a bendecirte siempre y cuando seas obediente a la palabra. Por eso, amigos, decidamos de una vez ya, ahora. No esperes hasta mañana, hasta pasado, hasta que se acabe este mes. Hazlo ahora, porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Por eso, querido amigo y amiga, el mensaje es urgente, la responsabilidad es urgente. Necesitamos compartir la palabra con las personas. Por favor, no permitas que el enemigo arranque de tu corazón lo que Dios colocó. Ahora vamos a culminar realizando una oración. Por favor, te pido que me acompañes. Querido Señor, hemos aprendido, Padre, que tú cumples tu voluntad de una u otra manera porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor nuestro, también queremos suplicarte en esta tarde que seas con nosotros, oh Señor. Padre amado, necesitamos confiar en ti, necesitamos, Señor, Padre amado, guárdanos en tu amor, guárdanos, Señor, en tu gracia y por favor, te pido encarecidamente, Señor, que tomes en cuenta todos los pedidos de oración que tus hijos dejan en los comentarios de estos videos. Nadie se quede sin respuesta. De una u otra manera, Señor, toma en cuenta sus oraciones y ámalos, Señor. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.